Damos gracias a nuestro Dios y a bienvenida a todos los que nos ven. Pongamos un momentito de pie, vamos a entregar este tiempo de la palabra al Señor, que nos instruya el Espíritu Santo. Hoy vamos a tomar los elementos de la cena, pero primeramente queremos establecer una enseñanza fundamental para que el pueblo vaya entendiendo la dimensión de lo que significa la Santa Cena, de lo que esto involucra en la vida de los creyentes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por lo que quieres enseñar a tu pueblo, que podamos aprender la palabra, que traiga revelación a cada uno de mis hermanos y puedan entender lo que significa tomar los elementos de la cena que un día Jesús santificó y estableció como representativos del nuevo pacto, el cual es en su sangre. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede sentarse? ¿Sabe? La Biblia habla de que en el huerto del Edén Dios puso al hombre después de haberlo creado, le dio, puso en él su imagen y semejanza, la capacidad de gerenciar todo en su nombre. La creación fue sujeta a Jesucristo, al primer Adán, el cual como representante administrador de Dios debía entonces ser el gerente general de todo aquello subordinado a su autoridad. También la Biblia nos enseña que una vez que el hombre pecó, una vez que el hombre transgredió la palabra de Dios, que le di el mandato de no comer del árbol del bien y el mal, fue destituido de la presencia de Dios. Y desde el mismo huerto de Edén Dios estableció una promesa solemne. Él se comprometió con el ser humano, que aunque estaba recién caído, él no iba a cambiar su propósito para este insigne ser que él había creado. Y entonces él le da una promesa y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo cual, a lo largo de las páginas de las Escrituras, nos damos cuenta que se cumplirá en Jesucristo, quien pisaría la cabeza de la serpiente. Y aunque Satanás pudiese quitarle la vida, como ocurrió en lo alto de la cruz del Calvario, todo fue parte del programa eterno de Dios para nuestra salvación. Ahora, todo este programa, una vez que ya se termina el ministerio terrenal de Jesús, ya en la postrimería, Él está reunido con sus discípulos en el aposento alto. Y entonces, después de tomar la cena, y el último elemento es tomar la copa de la bendición, la tercera copa. Diga conmigo, la tercera copa. Dígalo duro, la tercera copa. Él va a establecer un nuevo pacto. Y Él toma la copa de la bendición o la copa de la redención y profetiza. Y utiliza la simbología de esa copa para anunciar que a partir de ese momento, justamente del momento en que Él toma con sus manos esta copa, está anunciando desde ya que comienzan los eventos que culminarán con el cumplimiento de la promesa del Padre. Dice que la Biblia dice que toma la copa, anuncia, dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y a partir de ese momento se genera entonces ese conteo final de las últimas horas del ministerio terrenal de Jesús, saliendo de tomar los elementos de la copa, después de cantar los himnos propios de la celebración. Escoge a sus discípulos y se va al monte de Getsemaní. Allí le dice: quedaos aquí, y escoge un selecto grupo de sus discípulos. Se va a orar y le dice: quédense aquí y velen para que no caigan en tentación. Cuando vemos que los 4 evangelios presentan una visual de estos eventos, y como son muy largos, pues vamos a tomar algunos segmentos de estos 4 evangelios
Y quiero comenzar con el libro de Mateo capítulo 26, verso 36 al 38. Usted me acompaña con su Biblia. Dice: y entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Hasta hoy se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces en cada evangelio, los 4 evangelios, los 3 sinópticos, los de Juan, describen los momentos cruciales de esa angustia tan terrible que mencionan estos versículos. Porque ya comenzaba el Señor a sentir el peso de lo que tendría que sufrir a causa de nuestros pecados y transgresiones. Y que Él era el representante del ser humano que había asumido una posición de legalidad para representarnos ante Dios. Getsemaní no es cualquier lugar, y lo que iba a pasar a continuación no era cualquier cosa, formaba parte del plan de Dios. Lo que expresan estos 4 evangelios es la angustia que sintió Jesús tan fuerte. Y esto nos indica que ningún ser humano jamás ha podido ni podrá sobrellevar, porque esto anticipaba los sufrimientos de Jesús. Ahora, ¿cuál es la importancia de Getsemaní? Tal vez usted no sabe qué es Getsemaní, a lo mejor no ha leído la Biblia, a lo mejor no le importa mucho eso, pero yo le voy a explicar algo, la importancia. La importancia de Getsemaní y esa tercera copa que tomó Jesús. La Biblia hace mención de 2 huertos, el huerto de Edén y el huerto de Getsemaní. Bíblicamente, estos 2 huertos tienen por analogía que allí el Señor creó vida. Creó vida. En una se perdió la comunión porque vino el pecado, y en el otro se restituía al hombre a la comunión con Dios. Habían 2 hombres. Primero Adán, que desobedeció, literalmente asumió una posición de rebeldía y le creyó más a las palabras de la serpiente que a las palabras del Señor. Pronto voy a hablar sobre la serpiente. En estos días voy a hablar sobre eso, muy interesante, ¿saben? Y es Jesús, el postrer Adán, quien debía presentarse ante el Padre para ser imputado por los cargos de rebelión, de desobediencia de los hombres que él representaba. Getsemaní era el lugar correcto. Allí, esto estaba, dicen los evangelios, que estaba situado en una ladera del monte de los Olivos. Allí, ¿qué pasó? Inicialmente, un choque frontal entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida. Pero ahí solamente había uno que tenía que triunfar. Ahora, ¿qué es Getsemaní? Un lugar de quebranto, un lugar de soledad, un lugar de dolor. Allí Jesús experimentó algo que estaba y formaba parte del plan de Dios. Él entró en oración, aunque aún Judas sabía dónde quedaba el huerto. Ojo, ninguno, escúcheme bien, ninguno de los discípulos jamás previó que las palabras pretéritas de Jesús al finalizar la cena culminarían en aquella acción tan tormentosa y tan fuerte, cuando llegaron Judas a venderlo, y entonces todos los alguaciles de los sumos sacerdotes. Él vino a orar allí para, antes de ir a la cruz, él necesitaba que se cumpliesen las escrituras y las profecías. Todo esto ocurrió la noche previa a su crucifixión. O sea, a esa hora de la oración, muy oscuro. No durmió, por eso el Señor le decía a los discípulos: no duerman. De hecho, hay uno de los
evangelio que le dice: oye, todavía están medio, quieren dormir, pues ahora no pueden dormir, ahora despiértense, porque ahí viene el que me va a entregar. Ahora, él entra en oración y dice en Lucas 22, del 42 al 44. Su oración comienza así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Wow. Ahora, cualquiera podría preguntar, hacer una pregunta capciosa: ¿bajo qué argumentos o supuestos Jesucristo podía exigirle al Padre Eterno que pasara esa copa cuando Él había estado dispuesto a acatar el plan de Dios? ¿Y en qué consiste esta copa? ¿Y quién le está dando a Jesús la copa? Algo tremendo que revelan estos 4 capítulos, estos 4 evangelios, es que la copa y todo lo que tenía que experimentar Jesús en este huerto provenía por voluntad del Padre. Y Él estaba allí porque Adán se rebeló y fue desobediente, y Él tenía que establecer en el huerto de Edén, lo que en el huerto de Edén no se cumplió, lo cumpliría en el huerto de Getsemaní. Era la obediencia y tu voluntad. Pasa de mí esta copa, mas no es como yo digo, sino como tú dices: hágase tu voluntad. Por eso en el Padre Nuestro aparece: hágase, Señor, tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Ahora, ¿quién puede dar la respuesta a esta pregunta? Ahora, ¿en qué consiste esta copa que el mismo Padre Celestial está dando al Señor? Habla de sufrimiento, angustia indecibles. Él estaba en aquel lugar, en el huerto en un huerto. Se perdió la conexión con Dios. En otro huerto tenía que restablecerse todos los principios del reino que le fueron entregados al hombre. Y donde falló Adán, Jesús tenía que pelear la misma batalla contra el mismo enemigo. Ahora, ¿qué características tenía esta copa? Había que tomarla completamente. No que voy a dejar un poquitito, no, completamente. Es como cuando uno le dice en fondo blanco. No sé qué significa eso. Para nosotros los venezolanos sí sé qué significa, pero para los que nos ven no sé. Ahora, si podemos ubicar la copa, la vamos a ver con Isaías 53. Isaías 53 es un profeta mesiánico, a quien se le revela el ministerio del Mesías, la naturaleza del Mesías, sufrimientos. Entonces, cuando leemos Isaías 53 completo, nos conseguimos que wow, ahí es una gráfica impresionante de lo que es el sufrimiento de Isaías 53. Leyendo en estos días como Mel Gibson, nadie, ninguna gran compañía de Hollywood quiso financiar la pasión de Cristo. Comenzó con 35 millones, luego pasó a 45 millones. Y él realizó la película con su propio dinero. Jim Caviezel habla de la experiencia sobrenatural que él, como protagonista de la pasión de Cristo, vivió. Los que hoy conocen su testimonio: un hombre convertido a Cristo, pero un hombre que sintió lo sobrenatural, se le dislocó el hombre, fue golpeado por la cruz, cosas extraordinarias. Les recomiendo que lo vean. Pero resulta ser que, a final de cuentas, esta película
que hizo Mel Gibson, que nadie quería presentar. Él se asumió el reto de presentar a un Cristo parecido a Isaías 53. Y recaudó más de 600 millones de dólares y su impacto fue global. Alguien decidió presentar a un Cristo más realista y lo hizo un artista consagrado y decidió invertir con su dinero. Isaías 53 habla de los horrores que sufriría el Mesías. La copa era, se le estaba entregando al Padre, al Hijo. Aquí está la copa. Esto es lo que habló el profeta de ti. Esto fue lo que anuncié a través del profeta de ti. Cúmplase mi voluntad. Tú estás diciendo que yo se cumpla. Yo quiero que se cumpla en ti. Es en ti, porque en el primer Adán no quiso cumplir esa voluntad. Entonces entendemos que en Getsemaní había llegado la hora decisiva para nuestra redención. Jesús se describió a sí mismo muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Él debía enfrentar el proceso judicial que lo llevaría a ser imputado por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Él debía llevar sobre nosotros, como dice Isaías 53, mudo. Él no podía decir nada porque él era como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenía que cumplirse Isaías 53. Esa copa se la dio el Padre en Getsemaní, no se la dio en la cruz. Getsemaní es el preludio de la gran victoria y triunfo en lo alto de la cruz del Calvario. Allí se preparó todo conforme a la voluntad de Dios. Yo espero que usted me pueda entender. Ahora estoy hablando sencillo. Ahora, según Mateo 26, verso 55, dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús debía ser imputado legalmente, imputado delante del juez supremo Dios, para que luego esa imputación en el mundo espiritual, en la dimensión del espíritu, fuese establecida a través de Poncio Pilatos y fuese entonces cumplida la escritura. Como transgresor, como pecador, tenía que ser. Ahí debía existir lo que es el cambio que hubo con Barrabás. Se llama sustitución. Es un procedimiento jurídico y legal. Ahora, todo formaba parte del decreto divino. Él experimentaría la soledad en la cruz cuando el Padre sintió que el Padre se apartó de él, porque cargó, según Isaías 53, cargó sobre él el peso de nuestro pecado. Vemos, la Biblia dice que una vez, dos veces, hasta 3 veces Jesús fue buscando apoyo para lo que él iba a hacer. Pero el texto bíblico, si yo lo entiendo, él dice: oye, no me has podido acompañar en oración. Mientras yo intercedo por la humanidad, por el pecado, ustedes tienen que orar para no caer en tentación. Se lo repitió 3 veces. En ningún momento le dijo: oren por mí para que, wow, oye, no, ellos no sabían que estaba orando Jesús. Nunca lo supieron. Es más, cuando llega Judas, Pedro, a no orar para no caer en tentación, le cortó la oreja a un soldado de los sacerdotes llamado Malco. Y Jesús le dijo: guarda tu espada. Agarró la oreja y se la volvió a colocar. Es cuando llega Judas y le dice: maestro, y le da un beso. Y él le dice: con un beso vendes al Hijo del Hombre. Y ahí comienza entonces lo que se estableció en Getsemaní. A partir de ese beso daría el toque final para el establecimiento entonces, porque la Biblia dice que esa era la hora de las tinieblas, y Dios permitió que fuera la hora de las tinieblas. Ellos ejecutarían el propósito de Dios, y aún todos aquellos que llevaron a Jesús lo golpearon, aunque era permitido por Dios. Un día
iban a recibir su castigo y responderían por sus actos. Ayer escuchamos a un predicador y él decía: el mayor acto de arrepentimiento en la Biblia no es el ladrón, es Judas. Fue Judas, un arrepentimiento con restitución, un arrepentimiento porque fue y restituyó el precio. El problema de él, si lo podemos interpretar, es que fue a la iglesia, no fue a Jesús. La iglesia lo rechazó. A los sacerdotes, eran representantes de la ley, ellos lo rechazaron. ¿Y qué pasó? Como no hubo una respuesta, aunque él restituyó, ellos no lo perdonaron, no lo restituyeron. Entonces tampoco fue a Jesús, porque él pensaba que que no iba a recibir. Pero el mayor acto de arrepentimiento fue de Judas, fue sincero, restituyó. Y él decía al predicador: oye, ¿cuántos cristianos hacen cosas malas, pero no restituyen lo que quitaron? Se lo quedan. La gran lección de Judas está allí. Porque aún con todo lo que hizo, aunque lo hizo por programa de Dios, el problema es que fue a los sacerdotes que representaban, para decir algo, hoy la iglesia, y ellos lo rechazaron, porque no podían hacer nada con esas ofrendas. Si ellos hubieran podido aceptar las ofrendas, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran perdonado a Judas? Porque la profecía decía que alguien iba a venderlo, pero no decía nombre. Y Judas pudo haber hecho según el programa de Dios y ser salvo, pero cuando fue a Jesús, como Pedro, restituido. Ahora, por tercera vez Jesús vino. Marcos 14, 41-42 dice: vino la tercera vez y le dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Esta es la hora. Dios había permitido que llegara la hora de las tinieblas, porque el Señor se lo dijo a Poncio Pilato: la autoridad que tú tienes para hacer conmigo esto es porque te ha sido dada de lo alto. Porque si no fuese así, yo clamaría a mi Padre y Él mandaría una gran cantidad de ángeles para que me socorrieran. Pero Él había decidido en Getsemaní obediencia. Tomó la copa y la sorbió plenamente. Cúmplase tu voluntad, no como yo digo, sino como tú dices. Ahora, algo que Jesús debía hacer, su éxito antes de la cruz y después de la cruz, fue que el primer Adán falló, pues no pudo vivir una vida de perfección y sin pecado. Pero Jesús se colocó en el terreno del hombre que había fallado, y como él sí vivió una vida de santidad, pudo vencer al enemigo en el mismo terreno en que fue vencido el primer Adán, pero debió pagar un precio por nuestra redención. Tomó del Padre la copa. Fíjese que cuando Él levanta esa copa, está profetizando un nuevo pacto. Está diciendo: a partir de ahora queda abolido lo que se hacía en la Pascua, lo que hacía el sumo sacerdote. Ahora se establece un nuevo pacto en mi sangre, sobre nuevas y mejores promesas. Sabía que había que abolir el viejo sacerdocio, como dice Hebreos, y abolir la ley para poder establecer un nuevo testamento, lo cual tenía que morir el testador, y el testador era Él, para que se estableciese el nuevo pacto y pagar el precio.
1 Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tomar la copa. La base legal, señores, para él ocupar nuestro lugar se llama imputación. Es un término legal. Ahora, la Biblia me enseña que esta imputación formaba parte del plan de Dios. ¿Por qué? Alguien agredido, él se presenta ante Dios, el agredido, para ser imputado legalmente en el cielo, ser acreditado con nuestras transgresiones y pecados. Imputar se usa en la Biblia como término legal, como referencia a nuestro pecado respecto a la desobediencia del primer hombre. Esa transgresión nos hizo transgresores y nos constituyó también legalmente en pecadores. Jesús se presenta en Getsemaní ante un Dios santo, quien demanda una satisfacción de su justicia. Un Dios santo. Por eso, si yo no entiendo la Biblia, el proceso legal de mi salvación, de mi redención, como dice 1 Corintios 6:20, es un precio que alguien tomó. Digo, yo pago con mi vida el precio más alto, con mi sangre, para abolir, quitarle el derecho legal. Porque los querubines fueron colocados en el jardín de Edén, y los querubines fueron colocados en el propiciatorio del lugar alto, del lugar santísimo, y tenían que ser removidos para permitir la entrada del hombre a la presencia de Dios. Entonces, la imputación legal tiene que ver con todo esto, espiritualmente hablando. Hacerse conocimiento de todos los involucrados en permitir el acceso nuevamente de Dios a la presencia de los hombres, a la presencia de Dios. En Getsemaní Jesús dijo: hágase tu voluntad. En el huerto de Edén, la serpiente dijo con que Dios dijo. Todo comenzó en un jardín, pero en otro jardín, otro llamado el postrer Adán asumió la posición legal. Tú puedes, Dios, puedes pasar de mí todo este sufrimiento. Es la simbología de la copa, representada por las palabras de Isaías 53. Pero aunque yo sé que tú lo puedes hacer, no se haga como yo digo, sino conforme a tu voluntad. Hágase. Esta decisión trajo cumplimiento entonces en la voluntad de Dios. Entonces podemos entender, tienes que morir en la cruz, porque para eso viniste. En ti está la plenitud de mi presencia. Soy Dios. Dios mismo asumió la posición. Ahora, 1 Juan 2, voy terminando. Dice, y él, ¿quién es Jesús? Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Wow. La Biblia dice que por un hombre entró la muerte, y por un hombre la salvación y la vida eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Jesús fue la provisión de Dios para nuestra salvación.
simboliza el acto de propiciación? Conlleva la idea de aplacar, escúcheme bien, o satisfacer. Concretamente, la gracia de Dios. Y apaciguar también habla de que alguien fue ofendido y merece una satisfacción. Por eso vemos en las películas, por allá en la Edad Media, por esos lados, cuando alguien se sentía ofendido, agarraba el pañuelo, fuese hombre con hombre, y le abofeteaba la cara y decía: demando una satisfacción. Y el que resultase vencedor no era imputado de asesinato, porque era una pelea de honor. Ahora, como Cordero de Dios, Jesús le fue imputado el pecado de la raza humana. No de un hombre, sino de la raza humana, del género humano. Entonces su sangre también ciertamente sería representativa, a diferencia de la animal. Debía ser derramada, así como la sangre del animal fue derramada en el huerto de Edén para cubrir el pecado. Había llegado el tiempo de ya no cubrir el pecado con sangre animal, sino ser lavados y limpiados con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Ahora vendría un nuevo pacto. Ya la ley dejaría de funcionar, porque ahora es por gracia, no por la ley. Primera y segunda Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. ¿Cómo podemos pensar que un padre que se siente ofendido porque alguien le hizo un desaire, un desagravio horrible, delante, pues, se los pongo como un rey, que alguien hace un desagravio, llega alguien y le dice: yo voy a pagar el precio, yo necesito que tú me culpes a mí, pero no hagas caer tu justicia sobre aquel que te agravió. El padre tomó la copa, porque cuando él se bautizó, o cuando apareció en el monte de la transfiguración, una voz dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, hermanos, atravesó, experimentó, conforme a la voluntad y el programa de Dios, todo un sufrimiento en el huerto de Getsemaní, tanto que esa angustia y esa intercesión como gruesas gotas como de sangre, lo cual no ocurrió en el alto del Calvario. Esta copa fue permitida por el Padre, debía ser tomada plenamente, no podía quedar nada. Allí él sintió el peso y la separación por el pecado, y a partir de ese momento, ahora era la justicia del hombre que debía seguir en el siguiente aspecto para llevarlo a la crucifixión y muerte de cruz, a lo cual él vino, como dice Filipenses capítulo 2, a partir del verso 6 al 9. Dice que luego de su oración el Señor despertó a sus discípulos. Había comenzado ya la hora de las tinieblas. Todo a partir de ese momento sería permitido por el Padre. Quiero que incline su rostro. Quiero que podamos entender que hoy vamos a tomar los elementos de la Santa Cena. Pero queremos, más allá de la revelación de cosas que no están escritas, de lo que experimentaron los discípulos en la última cena, lo que sí podemos ver, nos muestra la Escritura, que lo que pasó en Getsemaní habla de una expresión de obediencia. Hágase, Señor, tu voluntad.
Jesús descendió del cielo, asumió una figura humana, porque él tenía que ser un representante, tener una naturaleza humana, mas no pecadora, para dar cumplimiento al plan redentor de Dios. Dar cumplimiento además de las profecías y promesas hechas por Dios desde el huerto de Edén y de los profetas. Y conforme a estas profecías y promesas, Edén fue un lugar donde ocurrieron eventos trascendentes para la raza humana, donde Dios decidió asumir una responsabilidad como creador. Pero cuando llegó Getsemaní, ese Dios de amor decidió imputar a su propio Hijo del pecado de la humanidad. Él puso en él era el postrer Adán. Él no se paró como Jesús ni como hijo, se paró como el postrer Adán, porque es lo que revela la Escritura en 1 Corintios 15. Él se paró allí no como el Hijo de Dios, sino como el Cordero de Dios, porque Él decidió asumir esa posición cuando levantó la copa. Su sangre tenía que ser vertida en lo alto del propiciatorio de la cruz, que esa sangre luego entraría al propiciatorio del cielo. Padre, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo hago la voluntad del Padre? ¿Qué pasa cuando Dios nos llama a que le sirvamos y no cumplimos la voluntad de Dios? Porque decimos, pero ¿para qué yo voy a ser ministro? Cuando llegó a lo alto de la cruz, todo el proceso, ya seguía 53, todo el proceso legal y jurídico de la tierra y el cielo confluyeron en lo alto de una cruz diseñada en la eternidad para dar cumplimiento al plan eterno de Dios. Allí, cuando ya todo lo establecido ya por las promesas y profecías, ya todo lo que se estableció en el huerto de Edén, todo lo que se estableció en el huerto de Getsemaní, cuando estaban los brazos estirados de Jesús, extendidos, ahí no hay un ladrón u otro ladrón. Ellos no forman parte del plan de Dios. Escúcheme bien. Ni el ladrón de este lado ni el ladrón de este lado forman parte del plan de Dios. Ellos estaban allí como una especie de contraste de parte de Dios, para que pudiésemos ver verdaderamente alguien que dijera, yo soy pecador, Dios, estamos aquí porque nosotros hicimos esto, pero Él no tiene pecado. Miren lo que es la justificación, miren la legalidad, que aún un ladrón está diciendo, aquí estamos como consecuencia de nuestros hechos. Fuimos imputados, pero Él. Muchos dijeron, si eres el Mesías, bájate y bájanos a nosotros. Su sangre ya cubría el Calvario, la cruz. Previamente, ya su espíritu estaba a punto de ser tomado por el Padre, y Él extendió los brazos. ¿Dónde está el salmista? Tetelestai, consumado es. Dijo, tetelestai, consumado es. Ahora todo se ha cumplido. El hombre no te debe nada. He cumplido con la obediencia. Ya espiritualmente en la dimensión como Cordero de Dios, que había enmudecido, pero conscientemente como Cordero era consciente y diferente al Cordero
que presentaba el sumo sacerdote. Él pudo entender cuando ya había sido imputado, conforme se hacía el sumo sacerdote, que imputaba sobre el cordero y el azazel. Él imputaba el pecado del pueblo y el pecado sobre un cordero que tenía que pagar con su vida, pero con su sangre. Él le dijo: estoy consciente como cordero de Dios, todo se ha cumplido. Delante de los ojos del Señor todo estaba listo. Entonces pudo decir: en tu nombre encomiendo mi espíritu. Incline su rostro. Tómese estos momentos, aleluya, para meditar tan horrendo momento que vivió el Señor por nuestra salvación. La conquista de la cruz se ganó en Getsemaní, porque allí se cumplió el plan redentor establecido por el Padre para el ser humano. La sangre preciosa de su Hijo, vertida en lo alto de la cruz, hablaba mejor que la sangre de Abel. La expresión consumado es anunciaba que todos los siglos de espera habían concluido. En Getsemaní Jesús pudo decir: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, como nuestro representante, asumió la culpa y el castigo que se nos había imputado. Pero a diferencia del primer Adán, él, como el postrer Adán, decidió obedecer en una muerte, y muerte en cruz. Finalmente, hermanos, puede visualizarlo allí mientras tiene allí inclinado su cabeza. Podemos ver la importancia de los eventos ocurridos en Getsemaní y en el huerto de Edén. Hechos trascendentes, tanto en lo espiritual, porque dañó, hermanos, la creación. El hombre fue destituido de una posición en la cual el Señor lo había colocado, lo cual le acarrió expulsión y sanción. A su transgresión fue la muerte espiritual y física que pasó a su descendiente. Ahora en Getsemaní asumió la responsabilidad por nuestra salvación, y aunque pidió al Padre que si fuese posible de tomar la copa, su decisión fue firme: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que ahí quedó sellado en la cruz el triunfo de aquella noche en Getsemaní. La copa de Getsemaní. La copa de Getsemaní es única. No es cualquier copa. Es una copa preparada desde la eternidad por el Padre. Es una copa que solo el Señor Jesucristo podía tomar. Él sabía cuán amarga era esa copa. Él sabía el sufrimiento que tendría que experimentar. Ahora sí, el Señor le dijo: si tú puedes hacer, si tú quieres, pudiésemos sacar un estudio profundo, hermenéuticamente y teológicamente. Si tú puedes, Padre, si quieres, ahí pudiésemos sacar, mire, teológicamente una profunda enseñanza. Pero ya va, es que yo no vine para ver si tú pudieses hacerlo, no. Yo vine para tomarla, porque lo decidimos en la eternidad. Cuando tomamos los elementos de la Santa Cena, estamos recordando, y eso lo dice el Señor, lo vamos a recordar.
Es algo especial. Antes de pasar a los elementos, quiero cerrar esta parte orando para que la enseñanza, pero que sea sencilla, sin mucha teología, sea revelada a nuestro espíritu, porque eso fue parte de la revelación de la iglesia primitiva. Fue lo que le dio sustancia a la iglesia primitiva. La comían todos los días. Yo quiero que usted se enfoque en la copa que el Señor tomó en el Calvario, ahí en Getsemaní. Él no podía tomar otra copa si no era la copa que estaba esperándolo en Getsemaní. ¿Podemos poner un título a este tema? Sí, la copa de Getsemaní. No es una copa de cristal, un cáliz de oro, diseñado por los mejores orfebres. No, es un cáliz donde la ira de Dios se concentró. Fue diseñada para preparar a su hijo para morir en el Calvario. Fue diseñada para satisfacer los requerimientos de su justicia santa, porque Él es santo. No seamos así como que o que era una cosa sencilla. No, Jesús estaba lleno de angustia hasta la muerte. Y Él no oró nunca oró para pasar la copa, oró para cumplir la voluntad del Padre. Y cuando después de orar dijo: cúmplase tu voluntad, como tú dices, allí prevaleció el Hijo de Dios. Padre, te pido que esta enseñanza sea de bendición para el pueblo, para todo el que nos pueda escuchar, que pueda entender de una forma sencilla, lo que es la profundidad de la enseñanza de la Santa Cena. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú accionando, estableciendo la palabra en lo profundo del espíritu, cada persona, en la mente y el corazón. Derrama espíritu de sabiduría, inteligencia y conocimiento. Que sean iluminados los ojos del entendimiento, conforme al propósito de lo que tú has revelado en tu escritura. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.